siempre le había gustado el campo. Por alguna razón en la que no se había parado a pensar demasiado, le encantaba el olor a hierba recién cortada, el sonido del viento que acariciaba las copas de los árboles y lo fría que estaba el agua de los ríos. Además, la primavera iba a llegar pronto. Marzo siempre era un mes esperanzador. Los campos ya no estaban escarchados por las mañanas, el rocío ya no se congelaba y algunas flores empezaban a traer la primavera al campo. Los dientes de león siempre fueron sus flores favoritas. Esa mañana se despertó y, sin acicalarse demasiado, fue corriendo a la agora del pueblo. El resto de los ciudadanos ya se habían congregado en esa pequeña plaza adoquinada. El mercader estaba en una discusión acalorada con las dos funcionarias del ayuntamiento, las cuales aún iban con el uniforme de trabajo. Él intentó repeinarse sus púas y abrillantarse la nariz. La suya era negra como el carbón. A medida que se acercaba el ágora, pudo observar a la alcaldesa fumando de su pipa mientras reía con la banquera. Ambas estaban sentadas en un banco y esperaban alegremente a que todo el pueblo se reuniera. Cuando todo el mundo se personó, la alcaldesa se subió a una rama caída e inició un discurso en un atril improvisado hecho de madera. Él escuchó atentamente. La alcaldesa puso sobre la mesa el elefante que rondaba por la habitación. El pueblo libre de los erizos cada vez tenía menos ciudadanos y turistas. Razón no le faltaba. Estos últimos años cada vez más erizos se habían mudado a la gran ciudad. De hecho, en el pueblo solo quedaban 11 erizos. La alcaldesa también lamentó que Horacio no se hubiera presentado a la reunión. Su rostro mostraba una tristeza crónica de quien sabe que ha perdido a alguien. Él volvió hacia su casa algo alicaído. Otra vez estaba pensando en Amanda. Cuando se fue, le dejó unas almendras en el porche. Él no lloró, pues comprendía que aquello era como debían ser las cosas. Antes de llegar a su hogar, decidió desviarse a la costa. En realidad se trataba de un lago bastante pequeñito, pero para el pueblo libre de los erizos era conocido como el Océano Espínico. Todos vivían cerca de la costa, bajo un viejo olmo que con su copa cernía sobre los erizos un manto de sombra durante la noche. Se quedó un rato mirando el mar. Dudó más de una vez, pero finalmente movió con el hocico unos tallos de hierba que había colocado hacía semanas en ese sitio. Debajo se escondía media cáscara de coco. Cuando llegó el último otoño vio como un ave algo cansada lo arrastraba hasta ese lugar. Con el tiempo se había confeccionado un bote con remos. Sus patas delanteras eran demasiado cortas para usarlos, pero no quería desmerecer la estética de su embarcación. Había esperado hasta ese momento porque durante el otoño y el invierno las hojas del olmo se precipitaban en el lago. Si una de esas hojas le caía encima, lo más probable es que se hundiera en el lago. Por ese motivo había esperado tanto. Sin embargo, ahora que había llegado el momento, no estaba seguro de querer hacerlo. Y con la duda aún deambulando por su mente y estremeciéndose cada una de sus púas, puso el bote en el agua, se subió y se dio un pequeño empujón para empezar a navegar. Navegó 12 días sin ningún tipo de problema. Las raciones que se había preparado eran sabrosas y estaban bien administradas. Tendría comida para un mes prácticamente. Y en teoría no le quedaba mucho para llegar a la otra orilla del lago. Durante las horas en las que el sol estaba más alto, se cubría con una hoja y se pasaba la mitad del tiempo pensando en su pueblo y la otra mitad pensando en Amanda. Se juró que volvería a los dos. El 13º día llovió a cántaros. Lo pasó realmente mal para mantenerse a flote durante esas horas en las que el agua parecía bombardear su pequeña embarcación. Intentaba en todo momento que su bote no quedara inundado, y valiéndose del par de hojas de olmo que se había llevado consigo, improvisó una solución para que el agua no cayera dentro. Cuando el temporal fue más amable con él, cayó rendido por el esfuerzo y se durmió. Se despertó con los primeros rayos de un sol amaneciente que traía la calma tras la tormenta. Cuando se asomó a uno de los lados del bote, vio que su pequeña embarcación estaba varada en la orilla. Levantó su mirada y vio enfrente Ciudad Púas alzándose delante de él. Los rascacielos hechos de madera y el sonido de gente atareada le indicaban que había llegado a su destinación. Salió a toda prisa del bote y fue vagando por las calles en busca de ella. Pasaron las horas y llegó hasta una pequeña calle cerca del puerto. Avistó una casa humilde con un par de almendras en el jardín. En ese momento, supo que era la casa de Amanda.
Fue hasta la puerta y llamó golpeando con su nariz negra como el betún. Cada segundo que pasaba le daba tiempo para replantearse toda su existencia, dejando que la ansiedad se apoderara de él. Esperaba no haberse equivocado. Finalmente, Amanda abrió la puerta. Él deseaba decirle que la amaba, pero solo le salió un "te he echado de menos".